Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola amigos de Escudriñando las Escrituras. Hoy día, hermanos, vamos a empezar una nueva serie que llevará por título Tentados. Tentados es una serie que pretende enseñarnos muchas cosas con respecto a lo que hoy día nos está ocurriendo en nuestra vida. Vivimos en un mundo bastante revolucionado de todo tipo, económico, sexual, social, familiar. Todas las cosas han cambiado mucho y en desmedro, por supuesto, de la enseñanza de la palabra de Dios. La fe ha decrecido, el amor a Dios también no se nota mucho, tampoco se enseña la palabra de Dios. Hay muchas tentaciones en el mundo que hacen que podamos caer fácilmente. Y todas estas tentaciones en realidad nos conducen a lo que Dios no le agrada, que es el pecado, que lo separa al hombre de Dios, que implica una desobediencia a la voluntad perfecta de Dios. Las tentaciones al pecado hoy día se nos presentan de múltiples formas. Ideas como por ejemplo de pasarlo mejor, de divertirnos, de aprovechar nuestro tiempo, de entretenernos. Ideas que nos surgen en la mente también de amortiguar un poco los sufrimientos o la mala suerte. Entonces aparece un mundo de oportunidades que giran a nuestro alrededor, haciéndonos ver que es algo provechoso para nosotros, que puede ser la solución a la situación que vemos. Hay muchas circunstancias que nos rodean que hacen posible caer fácilmente en tentación. Hay hoy día muchos elementos tecnológicos también y en el área económica y sociocultural que nos permiten fácilmente un acceso a esas tentaciones, a dar rienda suelta a la satisfacción de esas tentaciones que finalmente significan pecado contra Dios. El Señor nos llama a una perfección, a ser perfectos. Este versículo que aparece ahí en el Sermón del Monte, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, en realidad debe producir en nosotros una desesperación, pues realmente bastante lejos estamos de llegar a ser perfectos como Dios desea, al nivel de Dios. Pero la idea que Dios nos plantea es seguir los pasos de Cristo, imitarlo a Él, seguir sus enseñanzas y ver en las Escrituras varios ejemplos de cómo podemos irnos enfrentando a las situaciones que nos rodean, a las circunstancias las cuales enfrentamos a diario y que nos están probablemente haciendo desviarnos, pues nos atraen a cometer estos pecados y sucumbir, por supuesto, a las tentaciones que nos rodean. El Señor nos manifiesta a través de su palabra que nosotros podemos alcanzar ese nivel de perfección, aunque desconocemos realmente cómo Dios lo puede ir haciendo realmente en nosotros, pues somos seres tan imperfectos. Pero sabemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros es el encargado de irnos
dando ese crecimiento y esa maduración para ir comprendiendo todas estas verdades y llevándolas, por supuesto, a la práctica en la vida diaria para no caer en tentación. Vivimos, hermanos, en un mundo en que cada habitante de este planeta vive diariamente diversas opciones de ser tentado y sucumbir a ellas en sus distintas formas de presentación. También, por supuesto, todo cristiano está expuesto a diario a las tentaciones y es asediado a pecar en sus múltiples formas y diferentes tiempos. Pero hay también, por supuesto, una actitud nuestra de permitir o de dejarse tentar. El pecado hoy día está a la puerta y llama también a nuestro corazón para obedecerle y, por supuesto, apartarnos de Dios desobedeciéndole. Mucho de esto es de una manera muy subterránea, con subterfugios, de tal manera que casi no nos damos cuenta cómo somos atrapados por los tentáculos de la maldad y muchas veces nos vamos justificando a nosotros mismos en lo que hacemos, pero a la vista clara de la palabra de Dios estamos cayendo en esas tentaciones. El pecado es la gran diferencia, la gran separación que hay entre Dios y el hombre dirigido por Dios para ser su discípulo. Que el Señor nos guíe en esta serie de enseñanzas para cuando terminemos todos estos capítulos podamos decir que hemos aprendido mucho de la palabra de Dios y estamos ahora mejor preparados para enfrentar todas estas tentaciones diversas que nos quieren conducir a caer en pecados. Perdóname si acaso he pecado, perdóname si acaso he blasfemado. Tú sabes que nunca lo he querido, fallarte solo quiero ir a tu lado. Perdóname también mis pensamientos, perdóname Dios mío por tu palabra, que tú nunca desechas al que te ama, que tú nunca desprecias al que te habla. Yo quiero solamente serte fiel, yo quiero solamente adorarte. Dios mío, si como dices que me amas, restáurame porque mi alma quiere amarte. Como dice tu palabra en el Salmo 130, 3 y 4, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Deseo conocerte cada vez y así contigo ir yo caminando. Si ves tú mis caminos ya desviarse, poder tienes y así tú ayudarme. Enséñame a confiar en ti, Señor. Enséñame a vivir despreocupado, que tú por siempre seas mi pensamiento, porque quiero vivir siempre a tu lado. Yo quiero solamente serte fiel, yo quiero solamente adorarte. Dios mío, si como dices que me amas,
Restáurame porque mi alma quiere amarte. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el primer capítulo de la serie Tentados, titulado Asediado por las tentaciones. Pero, ¿qué es la tentación o qué son las tentaciones? Las tentaciones en realidad podemos definirla como impulsos irresistibles de hacer algo que nos gusta, que nos agrada, que nos resulta atrayente, que nos seduce o nos provoca a enfocarnos en alcanzar algo o a alguien para nuestro placer, nuestro deleite o nuestra curiosidad, pero que puede resultar más tarde inconveniente y claramente dañino y perjudicial frente a la mirada de Dios. Este impulso llamado tentación que nos nace, nos mueve a hacer algo, una o varias acciones que resultará finalmente malo para el orden correcto de nuestra vida e incluso afectará definitivamente mal nuestra vida con otras personas, dañando a otros. Aunque al principio todo es color de rosa y todo nos parece muy conveniente y que hemos acertado muy bien, probablemente este deseo de llevar a cabo lo que nos llama tanto la atención puede resultar muy placentero, agradable o incluso inofensivo, pero su resultado final lo más probable es que hará daño en nuestra vida y daño también a la vida de otras personas. La tentación llevada a cabo también implica despreciar el mandamiento principal, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, respetando su palabra y haciendo su voluntad. Y también muchas veces al dañar a otras personas estamos también no respetando la indicación de Jesucristo de amar al prójimo como a nosotros mismos. La tentación llevada a cabo rompe nuestra perfecta comunión con Dios. Es un tropiezo grave en la vida del creyente. Representa desobediencia a la palabra de Dios y una grave ofensa a Dios desde principio a fin, aunque a nosotros al principio nos parezca incluso religiosamente aceptable. Es probablemente dañina a largo plazo entonces el que nosotros caigamos en la tentación por una o varias razones, por razones morales, legales incluso, de nuestra sociedad o de nuestro ámbito emocional o sentimental. Incluso las tentaciones nos pueden llevar a graves problemas de salud y un grave problema religioso con Dios, entre otras muchas consecuencias negativas. Hay muchas circunstancias que forman parte de nuestra vida diaria que pueden transformarse de un momento a otro en que seamos consumidos por la tentación si no estamos atentos a lo que decimos, a lo que hacemos, por dónde caminamos, lo que miramos, lo que hablamos, en lo que nos comprometemos, con quiénes andamos, con quiénes nos juntamos, lo que comemos, lo que bebemos, lo que fumamos, etc. Hay muchas tentaciones. El dinero, la riqueza, los placeres, la comida, la bebida, las drogas, las tentaciones sexuales, los placeres diversos que podemos obtener en las diferentes pantallas, etcétera, que parecen inofensivos. Un martillo parece inofensivo en las manos de un buen carpintero. Un martillo en las manos de un asesino es algo terrible que nos puede causar muchos daños.
Y cuando caemos bajo las tentaciones del maligno, ese martillo puede hacernos mucho daño en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, si estando en un local comercial ves de pronto algo que te gusta y piensas que sería fácil robarlo sin que nadie te viera, habrás sido en ese momento tentado. Ahora, si llevas a cabo el pensamiento y lo robas, has caído en tentación. Pero si luchas contra ese pensamiento y lo rechazas y terminas no haciendo nada, no robando, le has ganado la batalla a la tentación de robar y has evitado caer en pecado, etcétera. Y hay muchos ejemplos en nuestra vida diaria. Muchos de nosotros podríamos sentarnos a conversar a esta hora de cuántas oportunidades tuvimos hoy en caer en tentación. Decimos que no caeremos en tentación, prometemos que no lo haremos o que no lo volveremos a hacer y que cumpliremos nuestras promesas y pactos, pero venidas las oportunidades, aparecidas las circunstancias favorables, caemos presa fácil muchas veces de nuestro irresistible apetito por consumir aquello que es malo para nuestra vida, pero que nosotros lo vemos como bueno, y ser deleitado, y terminamos no cumpliendo las promesas. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo también en el Sermón del Monte que nuestro sí fuera sí y que nuestro no fuera no, de tal manera que no vayamos de un lado para el otro, hoy día diciendo que nos portaremos bien, que nuestra conducta mejorará y ahora será perfecta, pero habida la oportunidad y casi inmediatamente empezamos a retroceder en nuestras promesas y caemos en tentación. Muchas veces nos admiramos de cómo otros han caído presa fácil de la tentación, algún hermano que siendo, por ejemplo, un líder en la iglesia o un oficial o incluso un pastor que ahora ha abandonado el ministerio pastoral o el ministerio en el que estaba en la iglesia, que era muy visible, porque se ha ido, por ejemplo, con otra mujer, etcétera. Murmuramos, muchas veces hacemos leña del árbol caído, sin entender que esas malas experiencias de otros que han caído nos deben hacer temblar a nosotros, porque nos puede pasar lo mismo en esa misma área, la que estamos criticando, en ese mismo pecado que estamos criticando, nosotros podemos caer presa exactamente en ese mismo lugar. Esa experiencia nos debe servir para nuestra vida, para que nosotros también apliquemos el mal ejemplo que está dando ese hermano, que eso nos resulte un buen ejemplo para no caer nosotros en nuestras tentaciones. Y todo esto porque si no estamos orando, si no nos estamos congregando, si no estamos llevando a la práctica la palabra de Dios, si no estamos teniendo un continuo clamor, una obediencia a lo que Dios nos manda, si no tenemos claras las cosas ni estamos en comunión diaria con Jesucristo, todo puede ser muy fácil para que finalmente, asediados por las tentaciones, terminemos cediendo a ellas. Puede suceder que si miramos mucho la situación de alguien que ha caído tentado en ese mismo ámbito o en otros aspectos, de manera similar, nos estamos también dejando tentar al escuchar los detalles y a su vez esos detalles nos pueden servir a nosotros para caer también presa de las mismas tentaciones.
debemos caminar con cuidado. Y Dios también nos manda a tratar de ayudar a hacer luz al que está en tinieblas. 1 Corintios capítulo 10, versículos 5 al 12, el apóstol Pablo nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo, estas sabias palabras. Nos dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, refiriéndose a los judíos que murieron en el desierto tentados, sin lograr alcanzar la tierra prometida. Mas estas cosas sucedieron, dice Pablo, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Pablo nos está enseñando la historia de este pueblo que estuvo 40 años en el desierto y fue tentado en varias formas, y el pueblo cayó frente a esas tentaciones en esos años. Y esas historias están para nosotros, para que nosotros aprendamos de ellas. Agrega el apóstol Pablo, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así es la palabra de Dios. Nos muestra muchas historias que a veces nos parecen lejanas, y nosotros nos sentamos a criticar a todos estos hombres que vivieron y fueron actores de estas historias que aparecen ahí en la Biblia. Pero están escritas porque también hay parte de nosotros ahí, pues nosotros participamos también de esta misma pecaminosidad que tenía toda esta gente, de la cual nosotros escuchamos o leemos esa historia en la Biblia. Tengamos cuidado en cada paso que damos, de tal manera que las tentaciones que nos asedian realmente nos sirvan para fortalecer nuestra fe y arrimarnos más a Dios y vivir más bajo su cobertura, que tratar de vivir nuestra vida y nuestras experiencias a nuestro modo, y seamos más bien sabios que aprenden de la palabra de Dios, que tratar de ser inteligentes y creer que con nuestra propia inteligencia lograremos cosas mejores, sino más bien seamos mansos y pobres en recibir las enseñanzas de nuestro Señor, que nos gritan que vivimos asediados por las tentaciones, pero aquí está Él aún presente cada día con nosotros para ser nuestro amparo y nuestra fortaleza frente a todas estas tentaciones. Caigas en la trampa de la tentación. A tiempo estás, piénsalo bien, te hará caer. No ella nubla la razón y tus propias fuerzas, no cedas, te consumirá y amargo es su final. Robar, matar y destruir es su cruel
Cuidado, ella es tan sutil, no le abras tu corazón. Si sientes que no puedes más, solo clama a Jesús. En Él está la fuerza para vencer la tentación. Robar, matar y destruir es su cruel afición. Cuidado, ella es tan sutil, no le abras tu corazón. Si sientes que no puedes más, solo clama a Jesús. En Él está la fuerza para vencer la tentación. Caigas en la trampa de la tentación. A tiempo estás, piénsalo bien, te hará caer. Pues ella nubla la razón y tus propias fuerzas. No cedas, te consumirá y amargo es su final. Robar, matar y destruir es su cruel afición. Cuidado, ella es tan sutil, no le abras tu corazón. Si sientes que no puedes más, solo clama a Jesús. En Él está la fuerza para vencer la tentación. Robar, matar y destruir es su cruel afición. Cuidado, ella es tan sutil, no le abras tu corazón. Si sientes que no puedes más, solo clama a Jesús. En Él está la fuerza para vencer la tentación. Primera de Corintios 10:13 dice: ninguna prueba tendrán que no puedan soportar, y pueden confiar en que Dios no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, con la prueba recibirán fuerzas para soportarla. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 1 de la serie Tentados, titulado Asediado por las tentaciones. En este mundo no estamos solos. Vivimos en un grupo, en una familia, vamos al colegio, vamos a trabajar, salimos a la calle, nos divertimos, vamos a la iglesia, vamos a otros lugares. Siempre estamos rodeados de gente. Y hay muchos dichos populares que dicen: dime con quién andas y te diré quién eres. También lo he escuchado de otra forma: dime con quién andas y te diré hacia dónde vas. Es importante con quién nos juntamos, quiénes son nuestros pares, quiénes son las personas con las que compartimos y elegimos para compartir, que es lo importante también, a quienes elegimos. ¿Por qué es importante? Porque entendemos a través de las historias de todos los tiempos y todas las culturas que aunque nosotros digamos tener claro nuestros principios y valores, el dicho popular dice que una manzana podrida puede podrir a las que están a su alrededor. Y eso debemos tenerlo muy claro,
Porque nosotros tenemos un llamado de Dios para ser luz en el mundo, ser sal en la tierra. Donde no hay sabor, nosotros darle el sabor. Donde hay tinieblas, nosotros ser luz. Y este principio, si bien es cierto, es valiosísimo, muchas veces es excusa por algunas personas religiosas en que tomándose de esto terminan compartiendo muchas horas de su tiempo en grupos en que realmente no son edificados ellos, ni tampoco ellos son luz en medio de esas tinieblas. En el fondo están en medio de esos grupos, pero no hay evangelización de parte de ellos, sino más bien ellos están siendo transformados a una vida que está en oposición a Dios por obra del grupo que está a su alrededor. Las presiones de grupo también te asedian. A veces las presiones de otra persona o las presiones de grupo son el estímulo que ayuda a caer en tentación. Alguien nos mal aconseja, nos cuenta su experiencia, cómo él, por ejemplo, terminó con su matrimonio y ahora vive una nueva relación que según él es maravillosa y termina hablando las cosas buenas de lo que es estar viviendo esta nueva relación, pero no nos cuenta todos los detalles y todos los problemas y todo lo que ha significado el haber abandonado su antigua familia y estar ahora con una nueva pareja. Alguien, como decía, nos mal aconseja o nos ayuda en el proceso de seducción para caer vencidos nosotros también en ese mismo tipo de tentaciones. Alguien que te invita a beber alcohol y te dice que es para compartir, para estar un rato, pero en realidad es una persona que está adicta al alcohol y de una forma sigilosa, engañosa, va atrapando a otros para que finalmente no termine solo en ese lugar, sino que esté rodeado por otros y uno de esos puede ser un cristiano que entendió mal lo de la luz del mundo y de ser sal en la tierra y finalmente esa luz se apagó en medio de las tinieblas. La presión de un grupo en medio de unas circunstancias favorables pueden crear el ambiente necesario para ceder a los deseos. La debilidad en el carácter del cristiano o de cualquier ser humano es entonces un elemento que puede ser esencial en una caída cuando está siendo asediado por las tentaciones. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 33 al 34. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. No todo lo que brilla es oro. Hay algunos que dicen también creer en Dios, pero claramente cómo llevan su vida, cómo conducen los pequeños detalles de su vida, muestran que realmente no le conocen, no conocen al Dios de la Biblia. Se han inventado un Dios a su manera o se han inventado un evangelio basado en algunos versículos, pero eliminando completamente otros que son esenciales. Nuestras vidas, hermanos, son influidas por lo que creemos y también por las personas con quienes nos asociamos. Es por eso importante permanecer en la iglesia y también permanecer aconsejados por los hermanos maduros y no estar acudiendo a una iglesia y estar haciendo yugo con los débiles,
con esos que están 3 meses dentro de la iglesia y 6 meses de lleno en sus placeres y tentaciones, mostrando que en realidad no son hijos de Dios. No se dejen entonces influir por las ideas de los incrédulos, significa esta palabra ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 33 al 34, sino que salgan de ese ambiente pagano que los intoxica y vuelvan al camino verdadero de la cordura, de la sabiduría cristiana, de la palabra de Dios y de la obediencia a la voluntad de Dios. No permitas, hermano, que las presiones de un mal grupo y tus relaciones con los incrédulos te saque de Cristo, te lleve fuera del cuerpo de Cristo o te haga vacilar tu fe, creyendo finalmente cuestiones engañosas o que te terminan tentando y haciendo que te salgas de lo correcto, te salgas del camino. No mezcles las cosas. Si tú vas al mundo a evangelizar, vas a eso. No vas a que ellos te evangelicen con sus evangelios falsos. En el Antiguo Testamento se hace una advertencia a no caer guiados por personas erradas en sus convicciones. Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 23, versículo 2, dice la palabra de Dios: no seguirás a los muchos para hacer mal. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Es decir, la palabra aquí en Éxodo 23, versículo 2 dice: no imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso incluso legal. No perviertas la justicia divina tomando partido con la mayoría que está haciendo maldad ante Dios, que está pecando ante Dios. La palabra de Dios en muchos lugares dice y repite la misma idea: no hacer lo malo. Y no hagas lo malo solo porque la mayoría de la gente lo hace. Porque aunque sea normal, y normal significa que la mayoría lo hace, aunque sea normal, por ejemplo, hoy día ser homosexual, no significa que eso esté bien. Aunque hoy día sea normal fornicar, tener relaciones apenas conoces a alguien, sin tener ningún vínculo matrimonial, no significa que eso esté bien o que Dios ahora esté aceptando todo esto. No perviertas la justicia divina tomando partido con la mayoría de la gente que está haciendo lo malo. Hoy en el mundo la mayoría comete este pecado de fornicación o el pecado del adulterio. La mayoría hoy día ya no contrae matrimonio. La mayoría de los países han aprobado el aborto. La mayoría del consejo a los jóvenes que están tentados a fornicar habla no de cuidarse de la palabra de Dios absteniéndose de fornicar, sino la mayoría hoy día, incluso en los colegios, en el gobierno, les habla de usar correctamente el condón o preservativo, de tomarse correctamente los anticonceptivos, pero no se les enseña la abstinencia sexual. La mayoría de los gobiernos hoy día educan que en caso de embarazo se dispone la pastilla abortiva del día después o el aborto propiamente tal como una solución legal y razonable. Pero eso no significa que esté bien todo esto. La mayoría de los jóvenes piensa tal vez que fumar cigarrillo o fumar marihuana
o beber alcohol, o tener sexo con alguien del mismo sexo, o con cualquier persona que apenas esté conociendo, la mayoría tal vez piensa que no es nada malo. Pero aunque sea la regla hoy día de la sociedad, aunque sea legal, aunque la mayoría lo haga, no lo hace bueno. Sigue siendo pecado, sigue siendo maldad, sigue siendo separación de Dios. Y el que ha tomado la decisión de conducir su vida de acuerdo a lo que le parece bien y no de acuerdo a lo que a Dios le parece bien, entonces un día se enfrentará en juicio frente a Dios y será condenado eternamente. ¿Puedes permitir que la justicia de Dios guíe tu vida? ¿O puedes vivir tranquilamente, placenteramente tu vida, dejándote tentar en todo lo que te parezca adecuado, correcto o justo? No te desvíes, hermano, del camino recto, de la justicia divina, que es lo que importa. No lo que a ti te parezca justo. No porque te quedaste solo, porque te engañaron y te dejaron sola o solo. Tú ahora te justifiques y digas, pero ¿cómo me voy a quedar yo solo el resto de mi vida? Tengo derecho de rehacer mi vida y termines finalmente cometiendo fornicación o cometiendo adulterio. Y eso está claro, la Escritura dice que los fornicarios y los adúlteros no heredan reino de Dios. Aunque la mayoría hoy día esté desviada por las malas sendas, tú camina derecho por la senda correcta, por el camino que es Cristo. Y no hay otro camino al Padre, es solo Él. No te puedes tú inventar un camino por la selva. El camino ya está hecho. No inventes la rueda, está inventada. No inventes un nuevo evangelio. El evangelio ya está dado en las Escrituras. Camina firme. Trabaja un carácter manso, pero no débil. Manso, pero no menso. Manso, pero no débil ante la presión de otras personas. Un potro domado no es más débil que un potro salvaje. Un potro domado sabe conducir correctamente sus energías. Un potro domado no es más débil que un potro salvaje. Un potro domado sabe conducir sus fuerzas de una manera adecuada para que su labor sea provechosa y productiva y realmente dé un buen resultado. Proverbios en el capítulo 29, versículo 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Y qué significa esto? Esto, dicho en otras palabras, significa que el tener miedo o temer a los hombres resulta una trampa o en un error, pero el que confía en el Señor sale bien librado y vive seguro, vive protegido, mas el que confía en Jehová será exaltado. Si tienes miedo de la gente, el temor del hombre pondrá lazo. Si tienes miedo de la gente que te incita a la tentación, tú mismo te tiendes una trampa que finalmente te hará caer en una tentación sugerida por el grupo que te está presionando. No caigas bajo las presiones del grupo, bajo las presiones de los hombres. Sigue tu vida confiando en Jehová Dios, en la palabra que nos vino a entregar nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Si confías en Dios, siendo obediente y creyendo en Él, estarás fuera de peligro de caer en tentación y sufrir más tarde las consecuencias de tus debilidades ante otros. Confía en el Señor. Él está contigo
Y aun cuando estés en medio de circunstancias difíciles porque has nacido en una familia complicada y estás rodeada por un grupo o estás rodeado por un grupo familiar complicado que está haciendo todo lo contrario que Dios dice en su palabra, confía en el Señor. Él hará lo necesario. Él te ayudará a vencer las tentaciones del grupo. Si hoy día estás participando en algún grupo deportivo o en algún grupo en el colegio, en la universidad o en el trabajo o donde sea, y estás siendo presionado por el grupo a hacer lo malo, la palabra te dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Que no exista temor en ti de los hombres que están de algún modo tendiéndote una trampa y haciéndote caer en el error, incluso sin que ellos mismos se den cuenta de que te están haciendo esa trampa. No sigas, dice la palabra, a los muchos para hacer mal, como dice Éxodo, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. No imites la maldad de las mayorías, no porque la mayoría lo hace, eso lo hace correcto. A veces las presiones de otra persona o las presiones de un grupo de personas son lo que tú mismo estás esperando para justificarte en la tentación en la cual quieres caer. A veces lo que tú andas buscando es que las personas te digan que eso que estás haciendo o lo que quieres hacer es correcto. Pero si tú buscas respuestas a tus preguntas o a tus dudas en personas que no conocen a Dios, vas a encontrar malos consejos. Pero si tú buscas la palabra de Dios, lees las Escrituras, escuchas las predicaciones, te congregas, oras a Dios, el Señor te abrirá los ojos y te mostrará la respuesta correcta a tus interrogantes. No busques respuestas en sitios equivocados. No engordes tus debilidades en los sitios errados. Más bien, cuando eres débil, tienes que confiar en el Señor, que será tu fortaleza en esos momentos de debilidad. Confía en el Señor. Él estará contigo cuando estás asediado por las tentaciones diarias. El Señor será tu refugio y tu fortaleza. Que no sea humana, nos ha sobrevenido.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 1 de la serie Tentados, titulado Asediado por las tentaciones. ¿Qué hacer si estás asediado por una tentación? En la teoría es fácil muchas veces aconsejar a otro y ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo. A veces miramos con facilidad cómo el otro ha caído tan horriblemente y no nos damos cuenta que nosotros mismos vivimos siendo presa de delitos y pecados que hacemos habitualmente, pero ya nos hemos acostumbrado tanto a hacerlos que casi no nos damos cuenta que lo cometemos. La palabra de Dios nos entrega herramientas. Dios es un Dios que provee no solamente la vida, no solamente el alimento diario, sino que nos provee las herramientas necesarias para enfrentar este mundo difícil en donde Él sabe que nosotros nos desenvolveremos, pues Él conoce cada detalle de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras buenas o malas intenciones, de nuestras debilidades. Y sabe también en qué lugar estamos puestos en la sociedad, en nuestro ambiente, quiénes son los que nos rodean, quiénes son peligrosos para nosotros, etc. El Señor nos da mucha información sabia en su palabra. Es necesario escudriñar las Escrituras cada vez más para darnos cuenta que somos muy débiles y estamos muy, pero muy alejados de la perfección que Dios nos exige. Pero Dios no ha venido acá a abrir su palabra para que nosotros nos sintamos derrotados y tremendamente alejados de la perfección que Dios nos exige, sino más bien el Señor nos da a entender que Él dispone de las herramientas y de la sabiduría necesaria para llevarnos, conducirnos en el día a día, en las cosas menores, para salir triunfantes en esas cosas menores y por supuesto en las grandes tentaciones. El Señor nos dice ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, absteneos de toda especie de mal. No hay una posibilidad que Dios nos esté diciendo que tenemos que abstenernos de los grandes males o de los grandes problemas, sino que Él nos dice que de lo chico y de lo grande, de todo debemos abstenernos, de toda especie de mal, pues hay diferentes formas y especies de hacer la maldad. Debemos evitar toda clase de mal, hasta lo que en simple apariencia sea malo, debemos guardarnos o evitar todo lo que resulte perverso y vaya en contra de la palabra de Dios y de lo que Dios desea para nuestra vida. Llegar a la estatura del nivel de Cristo, una estatura que nos resulta imposible de alcanzar sin la ayuda de Dios. Abstenerse de toda especie de mal significa que debes mantenerte alejado de todo lo malo, incluso evitando toda clase de mal, donde quiera tú la encuentres, evitando diversas circunstancias que están proveyendo ocasión para la maldad. Muchas veces nosotros proveemos para nosotros mismos circunstancias que guardamos erradamente, pero que después nos jugarán en contra, pues serán vitamina para hacer crecer el mal o la idea pecaminosa o tentadora que tenemos. Si
hay, por ejemplo, una persona que está rondando en tu mente, de la cual no quisieras contactarla para no caer en tentación ni maldad? Bueno, elimina sus contactos, no le proveas de tus teléfonos, no le proveas de información para que esa persona te contacte, ni tú tampoco la contactes a ella. Hay que apartarse, alejarse, no permanecer cerca de situaciones o de lugares que te puedan conducir a caer en tentación. Si estás asediado por una tentación, no vas a ir a enfrentar la tentación yendo hacia la tentación, sino más bien absteniéndote y alejándote de los lugares y de las personas que te puedan instigar a hacer lo malo. La idea es rechazar lo malo y no darle ocasión alguna a que lo malo haga presa de ti y finalmente termines cediendo a la tentación. Puedes estar religiosamente equivocado, creyendo que el asedio de la tentación es una señal inequívoca de la aprobación de Dios hacia tu vida. He conocido gente que teniendo una mala relación de pareja, están orándole al Señor para que se mejoren las circunstancias en las que están envueltos y que están sufriendo debido a la mala relación que están teniendo. Y en el medio del camino han conocido una nueva persona y están religiosamente equivocados, creyendo que esa persona que ha aparecido aparte de su relación conyugal es una respuesta del Dios vivo para hacerlos cambiar y traerle buena vida, y finalmente justifican su adulterio diciendo que es Dios quien les ha provisto esta nueva persona, y esta nueva persona que ha llegado a su vida es la respuesta a su oración. Es increíble cómo podemos estar religiosamente equivocados creyendo que lo que estamos haciendo está bien porque representa una respuesta a la palabra que hemos orado. Hay quienes han llegado entonces a creer que si hay coincidencia de los acontecimientos que le están ocurriendo y que están orando por esos problemas, eso es señal que es voluntad de Dios, pero eso no siempre es así. Por ejemplo, alguien que está pasando por una mala situación económica y de pronto ve que a una persona se le ha caído su billetera, entiende, por ejemplo, erradamente que esto es respuesta a su oración de pobreza y se queda con la billetera y todo lo que en ella hay sin alertar a su dueño de la pérdida, sin decirle, hey, señor, se le acaba de caer su billetera. Y más bien la toma para sí y dice, ay, gracias Dios mío, porque me hacía falta este dinero y esta billetera que se le ha caído a este señor que ha pasado es respuesta a tu oración. Pero, ¿qué es eso sino ser partícipe casi de un robo? Hay jóvenes que creen que porque su novia los seduce y se dan todas las circunstancias para estar solos y tener tiempo para intimar, significa que eso es voluntad de Dios, que se den todas las circunstancias para fornicar sin ser descubiertos. Atribuyen esto a la mano de Dios que los quiere unir definitivamente, pero lamentablemente después, al poco tiempo, encuentran otra persona y también piensan lo mismo. Y en el fondo están justificando su fornicación y que sean fornicarios, en que todas estas coincidencias son voluntad de Dios y pueden estar religiosamente equivocados.
Otros, por ejemplo, están pasando por un mal momento en su relación matrimonial y están orando por ello. De pronto aparece, como les decía, otra persona en su vida y todo coincide perfectamente. Y erradamente creen que esa posibilidad de desarrollar una relación emocional paralela a su matrimonio es una respuesta de Dios debido a su pobre vida conyugal que están sufriendo. Y en vez de hacer todos los esfuerzos posibles de arreglar su matrimonio, terminan religiosamente equivocados creyendo que Dios les está guiando a romper su matrimonio y buscar otra persona. ¿Estás asediado por tentaciones? Claro que sí, todos los días. ¿Debes eliminar de tu lista de contacto o de tus amigos de redes sociales a cualquier persona que realmente sea una amenaza en contra de mantenerte en perfecta santidad? Jesucristo iba a los perdidos a evangelizarlos, comía y bebía con ellos, comía con publicanos, bebía con pecadores, pero todo con un objetivo, con un claro propósito de hablarles la verdad de Dios, de traerles el evangelio de salvación, de hacerles ver lo perdido que ellos estaban y que necesitaban urgente un Salvador, instándolos al arrepentimiento genuino. Eso es lo que hacía Jesús. Iba a los pecadores para conducirlos al arrepentimiento de su maldad, para conducirlos al perdón de los pecados. No confundir lo que hacía Jesús. Jesús iba a los perdidos para llevarle claramente un mensaje de salvación. No como alguien que religiosamente también está perdido y va a los perdidos y se queda en medio de los perdidos, pero ni les habla de los pecados, ni los conduce al arrepentimiento, ni los conduce al evangelio. La palabra de Dios jamás nos insta a cometer pecado, jamás nos insta a hacer causa común con el mal o a vivir en medio de la oscuridad sin hacer desaparecer las tinieblas con nuestra luz. La palabra de Dios nos dice que somos luz en medio de las tinieblas, pero no que las tinieblas apagan nuestra luz y hacen que nuestra luz no brille. Si has decidido ir por los perdidos, bueno, ve por los perdidos para que lleguen al arrepentimiento. Pero no vayas por los perdidos finalmente a ser tú uno más que se ha perdido. La palabra de Dios no nos llama a comer de lo malo como parte del plan para perfeccionarnos, o que sea esto de convivir indefinidamente con los perdidos sin mostrar luz, sin ser sal en medio de esta desabrida sociedad, sino que la palabra de Dios nos llama a que seamos una forma de ayudar en la salvación de otros, una forma real, activa, viva, que habla, que tiene obras, que conduce a otros con el ejemplo, pero no que es conducido por el mal ejemplo de otros, finalmente a sucumbir a las tentaciones de los otros. La palabra es clara, nos dice que debemos ir a los perdidos para hacer luz en el mundo, alumbrando con nuestra luz del Evangelio a los que yacen en densa oscuridad de delitos y pecados. ¿Para qué? Para sacarlos de allí y no quedarnos nosotros allí conviviendo, viviendo en su oscuridad con ellos. La palabra nos llama a evitar el yugo desigual con los incrédulos, en todo sentido. No solamente un yugo desigual de matrimonio, sino también un yugo desigual porque Dios sabe que la fuerza que tiene el pecador puede ser muy
debilitante si no estamos perfectamente alineados y en comunión con nuestro Señor. Y finalmente es más fácil que más por menos resulte en menos que más por menos resulte en más. Matemáticamente sabemos que más por menos es menos. Entonces, hermanos, que entendamos que Dios dice que debemos abstenernos de todo mal. No una abstención en algunas cosas que son visibles al resto, no para ser sepulcros flanqueados, como dijo el Señor, que por fuera parecemos limpios, pero por dentro estamos llenos de muerte y de hedor por lo que somos realmente en nuestro interior. El versículo siguiente, después de absteneos de todo mal, ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 5, ahora versículo 23, y el mismo Dios, dice la palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. No sabemos en qué momento será. Y como no sabemos en qué momento será, debemos estar en espíritu, en alma y cuerpo, esperándolo con una actitud y con un resultado en nuestras obras y en nuestra fe irreprensible. No sabemos tampoco cuándo se nos cierran los ojos y nos vamos de este mundo. Por lo tanto, hermanos, que la palabra que Dios nos habla sirva y cale hondo en cada uno de nosotros. Esta predicación, hermanos, no hay nadie que pueda decir, yo no tengo de qué estar temiendo, pues todos los días y prácticamente varias veces al día estamos siendo tentados y muchas veces estamos cediendo a esas tentaciones y estamos tan acostumbrados que ya casi no nos damos cuenta. El mismo Dios de paz que te salvó, que te justificó, es el que te va a santificar por completo, dice la palabra. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, será guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este debe ser el deber constante del cristiano. Debe usar a Cristo como la piedra que lo quebranta, pero también donde nosotros somos quebrantados y se rompen también nuestras debilidades y nuestros errores. Que Cristo sea la piedra que quebranta y prueba todas las cosas. Y aunque es verdad, sea difícil, debemos todos los días abstenernos de todo mal, procurando hacer el bien, apartándonos de todo lo que sea malo, evitando toda ocasión de ceder a la tentación, evitando toda ocasión. Dios no hará eso por nosotros. Tú debes evitar toda ocasión de ceder a la tentación. Tú debes abstenerte de todo mal. Dios no lo hará por ti. Tú debes hacerlo. Es una orden. Absteneos de toda especie de mal, dice Primera de Tesalonicenses 5:22. El alumbrar como una luz que brilla en un lugar oscuro
es lo único que sirve para ganar a otro. Si tú te abstienes de todo mal, realmente podrás ayudar a otro que ha caído en ese mal. Y podrás, tú siendo luz y tú absteniéndote de caer en ese mismo mal, podrás ayudarlo a salir de la oscuridad. Pero si tú mismo eres oscuridad, no vas a poder brillar en el otro para que pueda salir de esas tinieblas, de esa oscuridad. Si ambos siguen viviendo en oscuridad, tú y los que quieres supuestamente salvar y que están en oscuridad, si ambos, si todos siguen viviendo en oscuridad, no podrán caminar porque caerán y perecerán ambos en tinieblas. Y eso es lógico, hermano. No podemos vencer las tentaciones y decirle a otros que venzan las tentaciones si nosotros estamos llenos de tentaciones en las cuales estamos cediendo. No tenemos autoridad moral para decirle a alguien que deje, por ejemplo, tal vicio, si nosotros mismos decimos que somos cristianos y estamos aún en pleno vicio, ejerciéndolo y viviéndolo día a día sin salir de ahí. No podemos decir que Dios transforma, que Dios cambia a las personas, que Dios hace maravillas y la gente lo que ve a alguien que aún sigue siendo el mismo de siempre, que no ha cambiado, que sigue haciendo lo malo, que no hay nada bueno en él, que cada cierto tiempo, si bien es cierto, incluso se congrega, pero de vez en cuando y en forma muy seguida, cae una y otra vez en las mismas tentaciones. La gente a veces no es tan religiosa en conocer perfectamente la palabra de Dios y vive una vida apartada de la iglesia, pero no son tontos. Algo conocen y saben muy bien lo que cada cristiano debe hacer. Por ejemplo, en que debe ser honesto, en que debe ser honrado, en que debe ser derecho en sus planteamientos, no ceder continuamente a diversos pecados y errores. Y ellos, los que te están mirando, saben muy bien aproximadamente lo que tienes que cumplir. Y no te van a creer si tú dices que te congregas, que escuchas la palabra, que oras, que le cantas a Dios, pero ellos ven que robas, que mientes, que hay mucho enojo, mucha ira, eres muy murmurador, hay odio en tu corazón, cometes fornicación, cometes adulterio, la gente sabe. ¿Quién te va a creer? ¿Quién me va a creer a mí si yo hago todas esas cosas en forma regular? Ahora está claro, la palabra dice absteneos de toda especie de mal. Eso significa también que debo abstenerme de cuestiones que no son visibles. Hay cuestiones que yo podría hacer en secreto. Hay cuestiones que tú puedes hacer en secreto y que nadie en tu familia ni tus amigos se van a enterar que las haces. Pero tienes un Dios que te ve en todo momento y en todo lugar. Si quieres ser un fiel siervo, un buen siervo, acuérdate que así como vio al discípulo bajo la higuera, haciendo algo en privado, así también Él ve todo lo que tú haces en secreto. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vives asediado por las tentaciones? Tienes a un Dios que, si le sigues,
que si te entregas por completo a Él, en cuerpo, alma y espíritu, Él será que te santificará por completo y te ayudará a cumplir lo que Él desea que tú cumplas para la honra, para la gloria, para la alabanza de este mismo Dios, Jesucristo, que te ha venido a justificar, y de su Santo Espíritu que está con nosotros para santificarnos. Pecado no seas, ceder es pecar, más fácil sería luchando triunfar. Para resuelto, dormir a tomar. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Habla, Señor, a mi alma. Hable tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo. Ceder es pecar, evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Él te hará vencedor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 1 de la serie Tentados, titulado Asediado por las tentaciones. No trates de inventar la rueda, ya está inventada. La rueda está inventada y el Evangelio también. No trates de crear una nueva fórmula de cómo enfrentar las tentaciones sin considerar la palabra de Dios. No trates de idear una nueva salida de tus tentaciones que está rechazada por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va realmente a llevar a salir victorioso del asedio de las tentaciones. El carácter del cristiano es muy importante para poder enfrentar estas tentaciones. Debe ser un conocedor de las Escrituras, debe saber lo que Dios realmente quiere de los creyentes,
de sus discípulos, pero también en el cristiano debe nacer un deseo de hacer la voluntad de Dios, proponiéndose en él cumplir aquello. Revisemos la historia de Daniel, que sirvió como profeta ante los judíos, pero no en Jerusalén, sino cuando aquellos judíos estaban prisioneros, cautivos en Babilonia. Y esto ocurrió aproximadamente desde los años 605 a.C. hasta el 536 a.C., estos 70 años de cautiverio. Y Daniel fue un joven que fue llevado al cautiverio, y él dice la palabra ahí en Daniel capítulo 1, versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Propuso en su corazón no contaminarse, ni con la comida, ni con el vino que él bebía, el rey, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esto puede resultar en un gran ejemplo hoy día para este tema que estamos viendo sobre estar asediado por tentaciones. Daniel era un judío que se había propuesto en su corazón, a pesar de estar en un país extranjero, contra su voluntad, de seguir siendo fiel al Señor, de seguir haciendo la voluntad de Dios, de no porque estoy en circunstancias difíciles, en un país extranjero, fuera de lo que yo llamo mi tierra, voy a tener una justificación para someterme a esas diferencias de esa cultura que me están llevando a hacer algo contradictorio a mi fe, a mi creencia. La actitud de Daniel tenía un doble propósito: acercarse a Dios y también mantenerse alejado de la contaminación. Así que el propósito y el carácter del cristiano debe ser así: acercarse a Dios, pero además mantenerse alejado de la contaminación. Porque hay algunos que dicen que se acercan a Dios en oración, en buscar la palabra, etc., pero se mantienen cerca de la contaminación. Por lo tanto, se contaminan con mucha facilidad, y esto en nuestro tema de hoy, caen fácilmente presa de sus tentaciones. Debes, según el entendimiento de Daniel capítulo 1, versículo 8, como para nuestra vida, como ejemplo vital, Daniel nos enseña a que debemos proponerlo en nuestro corazón, el querer hacer la voluntad de Dios, no contaminándonos con lo que nos parece un claro peligro para nuestra creencia. Proponértelo en tu corazón teniendo la seguridad de que Dios te ayudará. Daniel propuso en su corazón. Son palabras fuertes que expresan fidelidad a los principios en los que se dice creer y determinación a seguir un curso de acción. Es lo que podríamos llamar fe que lleva a obras. La fe de Daniel le llevó a obrar de esa manera e incluso a arriesgar su vida al decir que él no comería la porción de la comida del rey ni bebería el vino que el rey bebía. Fe que lleva a obras. Proponérselo en el corazón
es no quedarse filosofando cuánto yo amo a Dios y cuánto creo en Él, sino que el accionar en lo simple de la vida diaria, hasta, por supuesto, las cosas más difíciles, sea realmente una forma de vida, una forma de vivir así. Cuando Daniel determinó que no iba a contaminarse con la comida ni la bebida del rey, estaba siendo fiel a su fe y a su determinación de siempre querer hacer lo correcto y no ceder a las presiones del medio ni a las circunstancias. Que ni las presiones del grupo ni las circunstancias sean motivo para justificar caída en tentaciones. A pesar de Daniel ser un prisionero más en un gran imperio, con leyes que podrían costarle la vida a la menor desobediencia al rey de turno, él, este joven Daniel, prefirió ser fiel a Dios, empezando por lo simple, por lo cotidiano, por la comida, por la bebida, que representaba algo común en cada persona, y ser fiel a Dios. Pues el que no es fiel a Dios en lo poco, en lo simple, en lo diario, en lo cotidiano, difícilmente será fiel en las grandes ligas o en las grandes luchas y batallas o en los grandes abismos. Demasiado a menudo nos vemos nosotros presionados a bajar nuestras normas de creencia y de religiosidad y nos vamos acostumbrando a vivir más como el mundo vive, que nos rodea y que nos va impulsando a cometer uno y otro pecado que nos aleja finalmente de Dios, pues el ceder a las tentaciones no es algo que al principio te va a causar ninguna molestia, todo lo contrario, te vas a sentir probablemente muy bien y muy feliz, muy dichoso de los momentos que estás viviendo. Hoy día basta que la mayoría lo haga y que sea ley del Estado o que el gobierno lo permita para que sea forma de vida que la sociedad acepta y legitima, para que también cristianos caigan presa en su ignorancia de las Escrituras, en su ignorancia de cómo deben ser verdaderos discípulos y terminen cediendo a las tentaciones y cometiendo graves pecados que si no corrigen serán excluidos para siempre del reino de Dios y no heredarán vida eterna. Y nos resta solo un poco de tiempo en este mundo, que no sabemos cuánto, un par de años, tal vez meses, semanas, días, no tenemos idea, pero esto se acaba. Pronto viene la eternidad. Lo que seamos en la eternidad, hacia cuál tipo de eternidad, vida eterna o condenación eterna, está determinado por nuestra obediencia. Si realmente hemos sido salvos, habrá fe asociado con acciones, con obras. Lo que seamos en la eternidad está determinado por lo que hemos obedecido a Dios desde que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, o desde que nos bautizamos con fe creyendo que moríamos a la vieja vida y resucitábamos a una nueva vida en Cristo. No basta con decir yo creo, no basta con decir yo soy cristiano, no basta con desear mentalmente querer hacer la voluntad de Dios para resistir los embates de la tentación. Hay que hacer como Daniel. Debemos proponernos obedecer a Dios en lo simple, tomando acciones cotidianas. Si ni siquiera ¿te has propuesto obedecerle en lo simple de tu vida diaria? ¿Cómo podrás resistir
a todo el mundo de tentaciones de la más diversa índole que te asedian y que te asediarán en el futuro cada día de tu existencia en esta tierra? ¿Quieres sobrevivir asediados por las tentaciones? Tienes que tener un carácter desde ya, proponiendo en tu corazón querer hacer en lo simple, en lo común, en lo cotidiano, la voluntad de Dios, siendo fiel a tu creencia, siendo fiel a tu fe. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22, dice la palabra: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huir de las pasiones juveniles y asociarte con los que de corazón limpio invocan al Señor. No es huir para quedarte solo, alejado, en peligro de nuevamente ser atacado por el grupo, sino huir de las pasiones que te quieren hacer caer en tus tentaciones y seguir la justicia, seguir ahora la fe, seguir tras el amor, seguir tras la paz de Dios. ¿Con quiénes? ¿Solo? No, con los que de corazón limpio invocan al Señor. No te quedes ahí parado, detenido, en inercia. No te quedes ahí quieto esperando que las tentaciones que te asedian te devoren. Huye, arranca de esos sitios. Huye, como dice el dicho, soldado que arranca sirve para otra batalla. Si estás con peligro de perder la batalla, arranca de ahí y únete luego a un grupo en donde estés protegido de esas luchas de las cuales acabas de arrancar. Y si por las circunstancias en las que te encuentras no puedes huir, dice Santiago 1, capítulo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Resistir las tentaciones, soportar la tentación, resistir la prueba, implica que amas a Dios, porque lo haces no por luchar contra esos placeres que se te vienen a la mente o por esas delicias que todo el mundo te dice que es importante y es beneficioso para ti que ahora la alcances, sino que aún entendiendo que puede ser algo gratificante el caer en tentación, entiendas que lo haces porque amas a Dios, porque realmente le amas. Y como le amas, Dios en recompensa dice que hará que recibas la corona de vida que Él ha prometido. Dichoso será aquel varón o aquella mujer, por supuesto incluido, que soporta la tentación. La soporta. Claro que sí, porque las tentaciones son muchas veces, como te digo, cuestiones que son en un principio agradables, placenteras, pero mayor será la dicha, mayor será la felicidad del que la soporta por amor a Dios, por amor a hacer la voluntad de Dios. Dichoso el que resiste la tentación con las armas que Dios le ha provisto para hacerlo. Afortunado será aquel o aquella que mantiene la fe cuando es tentada o tentado y no cae, perseverando en lo que ha creído y manteniéndose en santidad para el Señor, a pesar de todo, por amor.
a Dios, por amor al Señor, por querer hacer su voluntad, por querer ser obediente, porque realmente haya hoy día una transformación que marque una diferencia entre lo que hacía antes por necesidad propia, por satisfacción propia, y lo que hace ahora por agradar a Dios, por amor al Padre, porque ha entendido que el mayor mandamiento de todos es amar a Dios por sobre todas las cosas, aún por sobre los placeres, aún entendiendo que si cayera en tentación podría tal vez solucionar sufrimientos, solucionar problemas, solucionar situaciones que en un principio el caer en tentación implicaría un rápido alivio de todos los síntomas y de todos los problemas que significa el estar en esa circunstancia. Pero entiende que hay algo con un propósito mayor, eterno, la vida eterna, que no se puede perder. Dios con mucho amor vino, se hizo hombre en la persona de Jesús y vino a salvarnos. Con mucho amor lo hizo por nosotros. Y Él soportó también, como veremos en otros capítulos, tentaciones. Él sabe, Jesús sabe lo que tú sientes. Él estuvo aquí entre nosotros, en un cuerpo humano, teniendo necesidades, padeciendo cuestiones. Él te entiende y Él se encargará de lograr que seas santificado de tal forma que llegues a ser perfecto a los ojos de Dios. No sé cómo Dios cumple el plan en cada persona, pero entiendo que Dios lo ha dicho en su palabra y Él lo cumplirá. El Salmo 51, versículo 10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pídele al Señor que ese corazón permanezca limpio al que Dios te ha dado, que renueve en ti un espíritu recto delante de Él. Si tu espíritu está un poco torcido, si tu corazón no está tan limpio como debiera estar, pídele a tu Dios, a tu Señor, al Dios de la Biblia, al que vino por ti, a Jesús, que cree en ti un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de ti. Debido a que nacemos pecadores, nuestra inclinación natural es complacernos a nosotros mismos y no a Dios. Nacemos así, desde pequeñitos. Desde pequeñitos queremos hacer lo que nos gusta, disfrutar de lo que nos agrada y seguir en eso en la medida que vamos creciendo. Pidamos a Dios que nos limpie desde adentro, que nos limpie el corazón y el espíritu para realmente ser seres transformados por Dios, para tener pensamientos y deseos nuevos. La buena conducta solo proviene de ese corazón limpio, de ese espíritu limpio dado por Dios. Nosotros, seres caídos, no podemos estar mucho tiempo haciendo cosas buenas, porque nuestra naturaleza sin Dios es continuamente hacer el mal. No hay bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice lo mismo. La buena conducta, entonces, solo proviene de este cambio, de esta
transformación que hace Dios en nosotros. ¿Asediados por las tentaciones? Tu solución es Dios, que te provea de las herramientas necesarias para poder salir victorioso de todo esto. Romanos capítulo 12, versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay gente que entiende esto, se da cuenta que la única manera de vencer todas las cosas malas que hay a su alrededor es empezar a actuar haciendo el bien, haciendo lo bueno, agradable y perfecto que es ante los ojos de Dios. No es permaneciendo mudo, en silencio, en soledad, aislado, cuestionándose, pensando, filosofando, sino que desde ya venciendo lo malo con el bien. El mal se vence con el bien y el único bien que vence el mal, el bien que viene de hacer la correcta voluntad de Dios, porque Dios es el único que es bueno. Nosotros siendo malos no podemos vencer el mal, pero si tenemos a Jesús, Dios bueno, en nosotros y nosotros en Él, unidos como pámpanos a una vid, realmente llevaremos fruto agradable y bueno ante Dios. Con su poder, con su fuerza, con su vida, con su bondad, con su bien, podremos vencer el mal haciendo el bien que Dios desea. Podremos, siendo pámpanos, llegar realmente a ser buenos racimos de uva que dan buenos frutos porque hemos permanecido todo el tiempo unidos a Dios. Él, nuestro Dios, nos ayudará. Para eso se nos reveló a nosotros. No para venirnos a decir lo débiles, lo pobres, los inútiles que somos, sino para venir a decirnos que si bien es cierto, vivimos en un mundo en que cada habitante de este planeta Tierra vive a diario múltiples opciones de ser tentados y sucumbir al pecado, existe una solución. Es entregar nuestra vida a Cristo. Él perdonará todos nuestros pecados si llegamos a Él arrepentidos. Sabemos que todo cristiano está expuesto a diario y es asediado a pecar, pero también conocemos que tenemos a un Dios poderoso que es el responsable de nuestra completa santificación. Y también sabemos que nosotros tenemos mucho que decir en esto, en el sentido que conociendo la palabra de Dios, somos nosotros los que tenemos que huir de las tentaciones, somos nosotros los que tenemos que ir a asociarnos con la gente que está haciendo lo correcto, somos nosotros también los que debemos proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con todo lo que quiere ir en contra de nuestra fe y nuestra creencia. El Señor no nos ha dejado solos. El Señor nos hablará a través de su palabra. Y a través de estos capítulos aprenderemos a que no debemos ceder a pesar de que estemos tentados. Él nos librará de caer en tentación. Si oramos continuamente, Padre, no nos dejes caer en tentación, por supuesto, el Padre estará con nosotros. Pero tú debes mostrar tu fe a través de tus obras. Que tu accionar sea de acuerdo a la presión que Dios hace en tu mente y en tu vida, a la presión que hace la palabra de Dios en la toma de tus decisiones y no a las presiones que hacen otras personas o un grupo de personas para hacer que tomes
las más horribles decisiones que te van a afectar, por supuesto, tu santidad, tu vida ordenada y ponen en riesgo claramente que termines apartado del reino de Dios. Y si tú no haces perfectamente la voluntad de Dios, como el Señor te está ayudando a que lo hagas, entonces es fácil comprender que si estás cediendo continuamente a las tentaciones, es porque realmente falta el Espíritu de Cristo que esté dentro de ti, vigoroso, guiándote a una completa santificación. Si le has recibido, si has soportado muchas tentaciones, gloria a Dios por eso. Si estás en medio de la tentación, rodeado, a punto de caer, huye de la tentación. Sopórtala como la debe saber soportar un verdadero creyente que está aferrado a su Dios, aferrado a Cristo, como pámpano a su vid, aferrado podrá finalmente resistir todas las pestes que vengan sobre ti y darás finalmente un fruto agradable y perfecto por amor a Dios y recibirás como galardón la vida eterna que Dios ha prometido a todos aquellos que verdaderamente le aman y que son capaces de resistir el pecado, de resistir caer en tentación, porque han creído, han confiado, han sido transformados, se han dejado transformar y están a diario soportando todo esto, huyendo si es necesario, porque han creído y son fieles a su Dios, a su único Salvador, al único que realmente le puede proveer promesas eternas que ninguna tentación en este mundo te podrá dar satisfacción eterna, sino más bien satisfacciones temporales, pero solo Dios te puede proveer la dicha, la alegría, la bienaventuranza eterna. Tentado, no cedas, ceder es pecar, más fácil serate luchando triunfar. Valor pues gustoso domina tu mal, Jesús librar puede de asalto mortal, y a Jesús pues acude. En sus brazos tu alma hallará dulce calma y Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz, tu corazón guarda de codicia atroz, y a Jesús pues acude. En sus brazos tu alma hallará dulce calma y Él te hará vencedor.
único sé, en Cristo ten siempre indomita fe. Verás sea tu dicho, de Dios es tu ser. Corona te espera y vas a vencer. Y a Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. A Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Y Él te hará vencedor.